Hasta entonces, y hasta la espera de que esto ocurra, damos la bienvenida, como siempre, Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals España. ¿Cómo estás, Juan Enrique? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar un día más con nosotros. Y lo primero, ese dato de empleo estadounidense. ¿Qué te dice? ¿Qué muestra? Y también te iba a comentar las revisiones, porque no sé si lo has visto, pero lo que me hace gracia es que sí, un dato muy bueno siempre, pero resulta que vais revisando el dato anterior a la baja todos los meses. ¿Qué está pasando ahí? Y claro, aquí ya empezamos, que lo hemos comentado creo que en alguna ocasión, empezamos a ver, nos creemos esto, quiero decir, o sea, nos tenemos que creer que la revisión no la tenías antes, porque claro, la gente habla y dice, no, es que claro, el mercado Forex, quiero decir, la parte del calendario, sobre todo el calendario macroeconómico, es muy difícil de manipular, ¿no? Las referencias, el sesgo, en este caso de las referencias macroeconómicas, es muy difícil de manipularlas. Bueno, pues aquí tenéis un claro ejemplo de una posible manipulación. No estoy diciendo que esté manipulado, no estoy diciendo que nos estén vendiendo la moto y no estoy queriendo decir para nada que esto esté preparado, pero podría estarlo y si lo estuviera no nos daríamos cuenta porque, muy bien, el dato está, se revisa, nos viene mucho mejor, perfecto, y venga, que pasen y sigamos lógicamente en la línea. El dato buenísimo, buenísimo por dos cosas. Es verdad que no es un dato tremendamente bueno, pero es mejor que el dato anterior y sobre todo es mejor que la previsión. Tenemos que tener en cuenta que el dato anterior era el 3,5, la previsión era que ascendiera al 3,6 y no solo no asciende, sino que disminuye en este caso al 3,4 e incluso viendo revisiones anteriores. Esto lógicamente da un respiro, ¿no? a la situación, da un respiro lógicamente a todo lo acontecido a lo largo de esta semana, decisión de tipos de interés, en la rueda de prensa de Jerome Powell, también por parte del Banco Central Europeo y por esa rueda de prensa, en este caso de Christine Lagarde. Por cierto, Javier, felicidades porque te vimos todos en esa rueda de prensa. Y bueno, pues lógicamente la situación es la que es, ¿no? Yo creo que el escenario en el que nos encontramos actualmente no tiene nada que ver con la economía. Vemos que la economía va por un lado y no digo que lo que sea la referencia macroeconómica y sobre todo los mercados bursátiles vayan en dirección contraria. No me refiero a esto. Me refiero a que la economía va por un lado y las bolsas van por otro totalmente distinto. Porque en un escenario normal, y repito, normal, si hay subida de tipos, el mercado reacciona mal porque va en contra del consumo, quiero decir, obviamente destruye la parte del consumo y esto se refleja en caídas para los mercados bursátiles. Pero esto no es lo que está ocurriendo ahora ni desde hace tampoco, diríamos, 8 meses. Esto no ocurre y esto es una situación bastante complicada para poder gestionar y vemos un Standard & Poor's que no hacía que no subía un 2%, ni sé la verdad el tiempo que hace, pero como podemos ver, o sea, os ha pasado por el chat un enlace por si lo queréis proyectar, pero obviamente el mapa de calor que hay en cuanto a la rentabilidad para los mercados americanos, obviamente ahora es puramente verde, la parte tecnológica muy protagonista, sobre todo impulsada por Apple, y la parte financiera muy bien respaldada y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo las entidades bancarias, sobre todo digamos, de mediana liga, están muy en entredicho, están muy en la cuerda floja y, lógicamente, entre la espada y la pared por todo lo que ha acontecido con Silicon Valley, por todo lo que hemos visto a lo largo de esta propia semana, incluso justo después del discurso de Jerome Powell, y vamos a seguir viendo, obviamente, esto es una situación que no va a acabar y no va a cambiar, pero en general vamos viendo buenos números, vamos viendo buenas referencias y sobre todo vamos viendo cómo esa capitalización sigue estando ahí. Yo creo que los números son buenos. Lo que estamos viendo ahora mismo es el Performance Day, o sea, quiere decir a un día en cuanto a la valoración y la evolución que tiene a un día vista y obviamente, como digo, la situación es buena, el comportamiento de los mercados es bueno por ese dato y parece que se toman bien esta subida de tipos en el corto plazo y la proyección que esto le puede generar a los mercados de renta variable. Por el momento vemos que el S&P sigue superando y sigue rompiendo niveles importantes, muy importantes de resistencia, sobre todo para el corto plazo, y por el momento a la espera a ver qué ocurre con esos 4.200 puntos que veíamos como en sesiones anteriores intentaba de alguna forma superarlos, sin conseguirlos, exactamente la zona de los 4.186, y por el momento a esperar, a ver qué ocurre, a ver cuál es el comportamiento que hay más allá de este escenario y por el momento tranquilidad.
Has hablado, Juan Enrique, de la FED, también de los bancos regionales. Luego te voy a preguntar por la Reserva Federal, si crees que ya han llegado al final de la subida de tipos, pero te quería comentar también algo, no sé si tienes alguna opinión de lo que se ha publicado hoy, hace unas horas lo llevábamos, de hecho, sobre que la SEC está investigando también a los ejecutivos de First Republic Bank por supuestas transacciones realizadas antes de la caída de las acciones del banco. Falta de llevar a cabo los procesos de forma bien dirigida y pues la SEC se está metiendo de cara a esto. Esto es algo que ya se vio también con Signature Bank, Silicon Valley Bank, que se investigaban. Claro, que es un poco sorprendente, ¿no? Todo esto, al final un poco lo que se mueve por detrás de todos estos bancos regionales que encima además han hecho mal sus deberes, que por eso un poco les está pasando todo esto. Totalmente, pero ¿sabemos algo de la investigación de Silicon Valley Bank sobre este tema? Ni la vamos a saber. Quiero decir, pero al final, está muy bien, vamos a investigar, la gente, bueno, mira, pues joder, la SEC hace su trabajo, ¿no? Perfecto, muy bien, pero más allá de esto no vamos a saber, o vamos a saber, como decir, la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que todo lo que hay detrás de esta situación, yo creo que es algo que obviamente no vamos a conocer. Y da pena, sinceramente da bastante pena por la situación actual y sobre todo que volvieron otra vez a incidir ayer un poco en la rueda de prensa, si os fijasteis, ¿no? A incidir en esto, en cómo es posible que ustedes no supieran nada al respecto de Silicon Valley Bank y vuelve a incidir otra vez en que no sabíamos nada, no que no supiéramos nada, sino que esto nos pilló desprevenidos, ¿no? Yo creo que aquí nos encontramos ante dos posibles escenarios y ninguno de los dos es positivo. Yo creo que uno es peor que el otro y es, uno, si es verdad que no saben nada, mal. Dos, si lo saben y no lo han dicho, mal. Para mí el primero es peor, porque si no lo saben, quiere decir, si lo sabían, no han contado nada, no me parece bien, obviamente, y es un escenario malo, muy malo, pero bueno, han intentado maquillar la situación, han intentado no crear pánico, por decirlo de alguna manera, bueno, han obviado información y de alguna manera intentado, ¿no?, maquillarlo, eclipsarlo con otras cosas. Pero el primer escenario para mí es sumamente peor, porque si de verdad no sabían nada, ¿de cuántas entidades bancarias tampoco sabrán? Y esto es lo que me preocupa a medio plazo para la economía estadounidense, es lo que me preocupa, ¿no? Que la Reserva Federal realmente no tenga constancia real de cuál es la situación actual de las entidades bancarias medianas, en este caso incluso las grandes, porque obviamente nos encontramos en un escenario muy complicado si realmente la Reserva Federal no es consciente de lo que pasa en su propia casa, ¿no? Y esto, como digo, es bastante trágico y que puede ser un problema muy importante, sobre todo a medida que vayamos viendo cómo poco a poco hay entidades que van a empezar a caer. Y esto, el problema es que hay entidades que están bien, están saneadas, no tienen problemas de liquidez, pero lo van a tener porque si empezamos a tirar del carro y empezamos a tirar del hilo y hay entidades bancarias que van a empezar a quebrar, la gente en pánico va a intentar retirar sus ahorros, quiero decir, de estas entidades y lógicamente va a haber una crisis de liquidez. En este punto, los bancos no van a tener dinero para poder darlo, vamos a entrar más en pánico todavía y esto va a suponer un problema mayúsculo para entidades bancarias que a día de hoy hacen bien su trabajo. O sea, es que ahora para mí no están salvadas ni las entidades que ahora mismo están saneadas. Interesante esto que comentas, Juan Enrique. Antes, de hecho, estábamos haciendo una tertulia económica y se planteaba hasta la posibilidad de que en algún momento, si empezase a haber una fuga de depósitos masiva por miedo, que incluso Estados Unidos pudiese coger y decir, frenamos las salidas de depósitos, no permitir a la gente sacar hasta cierta cantidad de dinero para no permitir que incluso bancos que están bien acaben viéndose liquidados por esa salida de depósitos, que al final no es que tengas algo tóxico en el balance, sino simplemente que te quedas sin liquidez y sin capital en esos momentos que ningún banco lo tiene disponible si toda la gente sale a llevarse su dinero, ¿no? Por supuesto. Y es lo que decimos, ¿no? Que hay bancos que se pueden ver en esta situación perfectamente y que de hecho ya se ven, porque obviamente lo de Silicon Valley abre esta puerta, ¿no? Abre esta posibilidad. Lo que pasa es que es verdad que esto no es un llamamiento mayúsculo, ¿no?, al pánico, pero si empezamos a ver más bancos, si en vez de 1, 2, si empezamos a tener 5, 7, ya veremos el pánico cómo lo intentan controlar. Juan Enrique, de la Reserva Federal, ¿crees que, y de la reunión del otro día, ¿crees que hemos visto el máximo ya en los tipos de interés? No creo que hayamos visto los máximos,
pero salvo que haya salvo que haya algo trascendental, quiero decir, que veamos varias entidades bancarias en quiebra o con problemas de liquidez, o que tengamos muchos problemas en cuanto a noticias negativas, sobre todo referencias macroeconómicas importantes, y que no veamos una luz al final del túnel, no creo que nos encontremos en el escenario de final, pero sí que creo que la próxima decisión, la próxima reunión, lo comentábamos el otro día en el directo con Admirals, y yo creo que el escenario aquí puede ser de pausa. No de pausa total, pero sí de pausa parcial. Cosa que no creo que vaya a ocurrir al Banco Central Europeo. De hecho, Christine Lagarde hizo referencia en varias ocasiones a que se habían planteado y se ha especulado sobre la posibilidad de subir medio punto porcentual, pero que finalmente lo hicieron en cuarto de punto. Pero yo creo que en el caso de la Reserva Federal, salvo que haya algo trascendental que haga cambiar las pautas, yo creo que mantendrá un poco el tipo actual, mantendrá el escenario actual, y yo creo que es hasta algo positivo. Primero de todo, porque obviamente esto no puede ser el venga, vamos a seguir subiendo tipos, que no pasa nada. Y segundo también porque yo creo que el Banco Central Europeo incluso podría haber subido medio punto porcentual. Échale valor, quiero decir, no estoy de acuerdo en esta decisión, no estoy de acuerdo en esta medida, pero si es lo que crees que tienes que hacer, súbelo, ponte encima de la mesa y di, oye, mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a darle un tiempo al mercado, sobre todo a ver cómo reacciona. Quiero decir, estás tomando una medida y en un mes estás tomando otra todavía. Es decir, subimos cuarto de punto, ahora en un mes, mes y medio, 2 meses, subimos otro cuarto de punto. Pues, sube medio punto, dale tiempo al mercado a reaccionar y a poder trabajar con esto, porque no pensemos que la subida de tipos, el impacto con la economía en general es inmediato. O sea, esto no pasa, esto no es automático, ya venga, ya está todo en orden, ya podemos volver a... No, hay un tiempo que dejarle trabajar a los mercados con la decisión que se ha tomado y con esta medida que se está tomando, ¿no? Y yo creo que esto sería algo positivo. Pero yo creo que la Reserva Federal hará una pausa, no creo que total, pero sí una pausa temporal. Por último, Juan Enrique, pausa temporal. Has comentado antes también Banco Central Europeo. Ese cambio de la magnitud de la subida de 50 a 25, ¿qué te pareció? ¿Por qué de repente, si de hecho tú mismo lo has comentado, dijo Lagarde varias veces, oye, no podemos hacer una pausa, de hecho lo hemos planteado, pero no está dentro del escenario, tenemos que seguir, hay un camino que recorrer, tenemos que llegar al 2% de inflación? ¿Por qué cambiar entonces del 50 al 25% y luego decir que la economía es resiliente? Del 50 puntos básicos a 25 puntos. Sobre todo, luego decir que la economía es resiliente. Es un poco lo que a mí me llama la atención, que tanto Jerome Powell como Christine Lagarde y su equipo, obviamente, detrás, porque al final pues estamos hablando de cabezas de turco, en el sentido en el que están ahí dando la cara, que por cierto, vaya papelón. Y claro, nos encontramos en un escenario en el que, claro, también van un poco al rebufo, ¿no? de la situación, me refiero al Banco Central Europeo, ¿no? Oye, mira, que Estados Unidos ha subido cuarto de punto, vamos a ver si subimos cuarto de punto solo, vamos a ver qué tal el comportamiento que hay actualmente, la deuda que tenemos, las cifras de paro que tenemos en Europa, la situación que tenemos en cuanto a la inflación, porque es verdad que la inflación ha bajado un poco a corto plazo, pero claro, nos dicen, no, la inflación ha bajado, pero sigue estando en cifras realmente preocupantes y la deuda de países dentro de la Unión Europea sigue estando en cifras realmente preocupantes. Yo creo que el escenario de tipos actual deja a la entidad bancaria, quiero decir, al sector bancario, suficientes herramientas para poder trabajar, y no creo que necesitemos estar en continuas subidas de tipos de interés, porque al final lo que van a conseguir, o lo que conseguirían con esto, es no darle el valor que esto contempla. Es que parece que subir tipos ya es como, bueno, pues han subido tipos otra vez. No, es que subir tipos es algo bastante llamativo, quiero decir, es algo bastante característico y que tiene mucho impacto en la economía, sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que al final el Banco Central Europeo toma la determinación, en este caso de subir cuarto de punto, por ver qué tal el comportamiento. Creo sinceramente que la próxima reunión es muy probable que vuelvan a subir cuarto de punto, un poco por reajustar. De hecho, es lo que decimos, ¿no? Que Christine Lagarde puso la alfombra a este escenario, un poco para que los mercados se vayan haciendo un poco a la idea, y mientras tanto pues vamos viendo cómo activos secundarios, no secundarios, quiero decir por importancia, sino por refugio o no refugio, siguen teniendo comportamiento bastante interesante, y sobre todo se siguen prestando a comportamientos bastante digamos intensos por volatilidad, pero yo creo que interesantes a la hora de operar. Pues nos quedamos con todas estas claves. Juan Enrique Cadiñanos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu análisis y que tengas un buen fin de semana. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Juan Enrique Cadiñanos, CEO